Bueno, ¿cómo arrancar después de María Victoria, no? Uno dice, bueno, el futuro está asegurado, pero en mi caso voy a abandonar la literatura porque veo que las generaciones que vienen son muy superiores, así que la vamos a dejar. Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. La verdad que es un gusto estar acá para hablar de alguien que para mí es una figura esencial en mi vida, como es Jorge Luis Borges, y espero transmitirle ese entusiasmo a quienes no lo han leído o quienes temen leerlo. Vamos a ver ahora si podemos acercarnos a esa obra, que es una obra muy particular, muy interesante. Este encuentro se da justamente, como decía Hugo, en el marco del Día de la Lectora y del Lector, que es una operación extraña, ¿no? Porque, digamos, celebramos a los lectores. Es como si celebráramos al que toma el vino, no al que hace el vino, ¿no? Vamos, un aplauso para los que comen el asado, y al asador no. Entonces, digamos, es una operación extraña, celebrar a alguien que lee lo que produce otros. Y yo creo que lo celebramos a Borges como lector universal, como magnífico lector, quizás como el lector más importante de la humanidad, no tenemos por qué negar esa condición, por lo menos hasta que aparezca otra persona, pero lo cierto es que creo que lo importante en Borges es que nos enseñó a leer. A quienes leímos a Borges jóvenes, nos enseñó a leer porque su escritura es producto de su lectura. Siempre sucede eso, no hay escritor que no haya leído, es un paso indispensable para escribir, pero en el caso de Borges su erudición está volcada hacia la literatura, fundamentalmente esa literatura que admiramos, que es la literatura de los años 40 de Borges, ficciones, el Aleph, y después sus sonetos, sus ensayos, pero sobre todo esa literatura del Borges de los años 40, ¿no? Yo, tratando de ser original y agradeciéndole a mi esposa las horas de desvelo que le produjo mirando YouTube y viendo qué opiniones tienen sobre Borges y qué cosas innovadoras presentan, y leyendo otras cosas y apilando libros hasta que la torre se cae, elegí el Cuento del Sur hoy para hablar de Borges lector, porque me parece que ahí hay una magia muy borgiana, que es la magia de haber escrito un texto que puede ser leído de maneras infinitas. Cada uno puede tener una apreciación distinta de ese texto. Esto, nosotros sabemos, es una estrategia que ocurre comúnmente, el propio Borges lo decía, los libros son objetos mágicos que están en un anaquel, y nosotros, cada uno de nosotros, cuando lo abre, encuentra un sentido distinto. Pero este cuento es tan maravilloso, el Sur, porque cuando uno recorre los análisis que se han hecho sobre este cuento, encuentra que todos parecen atinados. Es decir, claro, es verdad, el Cuento del Sur dice esto, y aparece otro y dice, no, yo creo que el Cuento del Sur dice esto otro. Y así sucesivamente, y hay miles de lectores del Cuento del Sur y de críticos del Cuento del Sur, y que opinan completamente diferente y todos tienen razón. Es algo maravilloso y mágico que ocurra con un escrito o algo así. ¿De qué se trata el Sur? El Sur es un cuento que aparece por primera vez en el diario La Nación en 1953. Imagínense ustedes, esto ya lo dijo Piglia, pero imagínense ustedes que alguien compraba La Nación, el diario La Nación, y se encontraba con un cuento de Borges, ¿no? Qué distinta es al periodismo actual, pero que alguien pudiera abrir un diario y encontrar ahí un cuento que se llamaba El Sur, y que fuera escrito además por Jorge Luis Borges, que ya en ese momento era conocido, no famoso, pero sí conocido. Y Borges elige para ese cuento un personaje que se llama Juan Dalman,
que tiene un doble linaje. Es argentino, pero descendiente de alemanes, con descendencia germana. Igual que Borges. Lo único que Borges no tiene una descendencia alemana, sino una descendencia sajona. Dalman tiene un abuelo que fue militar, que se llama Francisco Flores, igual que Borges. Borges tiene un abuelo militar que se llama Francisco Borges. Dalman leyó Las Mil y Una Noches y leyó El Martín Fierro, igual que Borges. Tiene un destino argentino y un destino de literatura universal. Pero lo más curioso es que Dalman, que adquiere, según el cuento de Borges, un ejemplar de Las Mil y Una Noches de Well, y que es un lector, por lo que entendemos, voraz, llega a su casa con desesperación para leer, como nos ocurre a veces a nosotros. Compramos un libro, quiero ir y quiero leerlo, ¿no? Y no hay nada más que, digamos, que nos moleste más que cuando nos interrumpen esa lectura, ¿no? Cuando suena el timbre, el Mercado Libre, no, para que estoy leyendo, ¿no? O uno está en la playa y ve que a 100 metros aparece un amigo y viene saludándolo, no, ¿qué quiere este? Porque uno está metido en esa lectura. En el caso de Dalman lo mismo, había comprado un ejemplar de Las Mil y Una Noches de Well, sube la escalera de su casa y siente que algo le raspa la cabeza. Se pregunta a Borges, un murciélago, un pájaro, dice que la persona que lo recibe, dice Borges, Dalman ve el horror en quien lo recibe, o sea, ve que el otro está todo sangrando, se pasa la mano por la cabeza y efectivamente se había lastimado con el batiente de una ventana que estaba recién pintada y que había quedado abierta y le había producido ese corte. Lo mismo le había ocurrido a Borges. Dalman es internado, primero sufre 8 días de fiebre y en esos 8 días no logra dormir. Dice que son días realmente atroces y no consigue conciliar el sueño hasta que es trasladado a un sanatorio. Es interesante esto porque a Borges le ocurre lo mismo, digamos. Borges también sufre una septicemia por ese corte que había tenido en la cabeza y se debate igual que Dalman entre la vida y la muerte. Lo interesante de esto es que Borges asume como autobiográfico un relato que le adjudica a otro, a este personaje que él inventa, que tiene los mismos padecimientos que Borges y que tiene también un destino parecido al de Borges. El protagonista de esta historia, como le decía Juan Dalman, el cuento señala que en el año 1939 Juan Dalman trabajaba como secretario de una biblioteca municipal, igual que Borges. Con 37 años y 10 libros publicados, Jorge Luis Borges comenzó a trabajar en la Biblioteca Municipal Miguel Cané del barrio de Boedo como auxiliar primero a fines de 1937. En 1938 muere el padre de Borges y como el padre de Borges ya estaba mal, fue el papá de Adolfo Bioy Casares quien le consiguió ese trabajo como auxiliar en una biblioteca de Boedo. Es decir, que Borges asume esa condición de trabajador en una biblioteca porque siente que tiene que ser, como hombre de la casa, viviendo con su hermana y con su madre, quien mantenga la casa y puede hacerlo a través de trabajo en la municipalidad. Algo que después vamos a recordar que es trascendente en su vida. Es tan introvertido Borges que la gente que trabajaba con él en la biblioteca, por ahí encontraban un libro y decía, mire, este libro tiene el mismo nombre, exactamente el mismo nombre que usted. Lo escribió un tal Jorge Luis Borges. Y él no decía soy yo, simplemente lo guardaba. Es más, cuando él trabajó en esa biblioteca de Boedo, empezó a catalogar volúmenes y había hecho 120 volúmenes en una hora. Entonces su compañero dijo, afloje un poco, Borges, que nos va a descubrir a todos. Entonces él pasaba de las 8 horas que trabajaba, 6 leyendo en el sótano de la biblioteca, 2 horas haciendo un trabajo y en las otras 6
se ponía a leer. Es interesante esto, ¿no? La ficha del registro personal de la administración, que lleva su firma con letra minúscula, la firma de Borges, consigna en el ítem, ¿ley escribe? Sí. Aclara que los idiomas que conocía el nuevo empleado eran inglés, francés y alemán. El italiano lo aprendió Borges durante los viajes desde su casa a la biblioteca en un tranvía que iba desde Las Heras, leyendo en una versión bilingüe inglés-italiano la Divina Comedia. Esas similitudes nos llevan a esta situación donde, decíamos, Dalman se rompe la cabeza contra el batiente de una ventana y Borges escribe: ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches de Whale. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. Un murciélago, un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta, vio grabado el horror. Y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La vista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las Mil y Una Noches sirvieron para decorar pesadillas. En su autobiografía, publicada en 1970 en colaboración con Norman Thomas y Giovanni, Borges contó que el día de Nochebuena de 1938 subió corriendo una escalera y de pronto sintió que algo le raspó la cabeza. Había, igual que Dalman, rozado la vista de un batiente recién pintada. Rememoró que fue atendido enseguida, pero la herida se le infectó y pasó alrededor de una semana sin dormir, con alucinaciones y fiebre muy alta. Y una noche perdió el habla y tuvieron que llevarlo al hospital para una operación de urgencia, que tuvo una septicemia y durante un mes se debatió entre la vida y la muerte. Según el cuento, Dalman, que a esta altura suponemos con certeza es el propio Borges, y digo suponemos con certeza para jugar con esa dualidad borgiana, luego de 8 días y 8 noches con fiebre y sin dormir, es trasladado a un sanatorio de la calle Ecuador y así logra volver a dormir. Borges escribe que Dalman pasa unos días en el sanatorio y describe que el protagonista sufrió con estoicismo las curaciones que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar condolido de su destino. Como en una película de Tarantino, vamos a ir un poco para atrás y recordar que Dalman se había golpeado la cabeza tras subir apresuradamente la escalera para leer el ejemplar de Las Mil y Una Noches. Pero no puede, el golpe se lo impide. Es decir, Dalman va a leer, pero no logra hacerlo. Hay un golpe que le impide, queda con fiebre, va al sanatorio, no lo puede leer. Luego del sanatorio, Dalman decide ir a vivir a una estancia en el sur que había heredado y aborda un tren para eso. Rumbo a la estancia, ya sentado, toma otra vez el ejemplar de Las Mil y Una Noches, pero ahora es el paisaje que rodea el tren lo que lo interrumpe. A los lados del tren, escribe Borges, la ciudad se desgarraban suburbios. La felicidad lo distraía de Salazar y de sus milagros superfluos. Dalman cierra el libro y se deja simplemente vivir. Segunda interrupción. La primera es el batiente de la ventana, ahora es el paisaje que lo lleva hacia el sur, lo que lo interrumpe la lectura. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro, esto es lo que veía Dalman, la soledad era perfecta y a la vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. En estas cavilaciones estaba el personaje cuando el inspector le pide el boleto y le avisa que el tren no va a parar a donde él va, sino una estación antes. Dalman decide bajar. Desde allí camina hasta un almacén, ya que cree que así podrá encontrar un coche que lo lleve hasta la estancia.
Llega al almacén y decide comer. En una mesa contigua hay unos muchachones que comían y bebían ruidosamente. Estaba el encargado del almacén y en el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa un hombre muy viejo. Los muchachones empiezan a molestar a Dalman, le arrojan miguitas de pan. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió otra vez el volumen de La Mil y una Noche como para tapar la realidad, dice Borges. Otra bolita lo alcanzó y a los pocos minutos, esta vez, los peones se rieron. Es la tercera introducción que sufre el lector. Finalmente, Dalman se encara con estos muchachones y los muchachones lo invitan a un duelo. Y Borges acá escribe maravillosamente este remate. Dice, desde un rincón, el viejo estático, ese que estaba tirado en el piso, en el que Dalman vio una cifra del sur, el sur que era suyo, el viejo le tiró una daga que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi intuitivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Así termina el cuento que nos propone la idea, digamos, de que Dalman, en lugar de morir en el sanatorio, quiso morir en una actitud, digamos, más valiente y pelear a cuchillo. Ahí se entremezcla el sueño, la verdad, la agonía de Dalman. Pero como hay tantos análisis del sur, yo me voy a permitir uno, muy breve. Y yo creo que este cuento es un homenaje a las lectoras y a los lectores. Es el homenaje de un hombre que en 1953 sabe que está quedándose irreversiblemente ciego. Es el homenaje que él le hace al libro como placer y como objeto. Es el libro que no volverá a ver por sí mismo, que va a necesitar de que otros los lean. Esas interrupciones que va teniendo el lector y que, como decíamos hoy, nosotros conocemos, ahora se van a hacer irreversibles. Borges va a quedar ciego. En el año 55 escribe el poema de los dones, lo nombran director de la biblioteca municipal y escribe aquello de nadie rebaje a lágrima o reproche esa declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges se despide en este cuento del libro. Borges sabe que ya no puede leer, ya ha ido al sur, ya ha muerto su personaje y ha muerto su posibilidad de lectura. Quería leerles esto, finalmente. Dice, Dalman no puede leer en su casa, no puede leer en el tren, no puede leer en el sur. Borges, en paralelo, se despide del placer de hacer lo que más le gusta, leer, simplemente leer sin tener que pedirle permiso a nadie. Borges, como Dalman, acepta el designio de la fría realidad. En su propio sur, Borges se despide, empuña con firmeza el libro que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura de no poder leer, de sentir, como dice él, con el báculo la existencia del libro, su gravitación, pero no poder ver las palabras como lo había hecho durante toda su vida. Me parece que es una despedida sublime, donde él nos dice, bueno, hay muchas formas de lectura, pero el contacto con el libro
es lo que nos mantiene vitales y vivos. Así que para el Día del Lector, este día en que celebramos no a quien hace el libro, sino a quien lee el libro, me parece que este cuento viene como anillo al dedo para recordar al mejor escritor de lo que hemos tenido. Muchísimas gracias.